Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos un poco acerca de Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es un microorganismo patógeno muy contagioso e importante en el ser humano, ya que es el agente causal de la tos quintosa o también llamada tos ferina. La tos ferina es una enfermedad de las vías respiratorias altas. El agente causal es transmitido a través de gotas de secreciones vía aérea. Esta enfermedad es endémica en casi todas las regiones densamente pobladas del mundo y también se presenta en forma intermitente en epidemias. Es altamente contagiosa y fluctúa entre el 30 al 90%. La mayoría de los casos se presentan en niños menores de 5 años. La mayor parte de las muertes ocurre durante el primer año de vida, aunque también puede ser mortal para personas jóvenes y adultas. El control de esta enfermedad es un problema de salud tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Uno de los mayores obstáculos que ha contribuido a una tardía intervención epidemiológica y tratamiento de la tosferina en varios países del mundo ha sido la baja sospecha clínica de esta enfermedad en los médicos y trabajadores de la salud y el desconocimiento de la familia en la mayoría de las veces. En el momento actual existe una reemergencia mundial de la tosferina, situación que es necesaria conocer y aceptar para un oportuno diagnóstico y tratamiento. Tosferina ocupa el quinto puesto de las causas de muerte prevenible por vacunas en menores de 5 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La clínica de la tosferina es diferente en adolescentes respecto a los lactantes, aunque en general es menos grave. También se observan casos graves y complicaciones. Una tos persistente puede ser el único síntoma, tos de más de 4 semanas de evolución, tos nocturna o que se exacerba al comer o beber es igualmente típico en adolescentes. En los últimos años se ha comprobado que los adolescentes y adultos, por perder la inmunidad con la vacuna con el paso del tiempo, pueden contraer la enfermedad, también con una clínica a veces diferente a la típica, y pueden ser fuentes de contagio para los niños pequeños susceptibles. En la actualidad se reconocen 8 especies, de las cuales 4 de ellas son responsables de las enfermedades del ser humano. Las especies de Bordetella pueden ser diferenciadas por sus características de crecimiento, reactividad bioquímica y propiedades antigénicas. Bordetella es un cocobacilo gram negativo, aerobio estricto, contienen una cápsula y poseen un cierto parecido con Haemophilus influenzae. Generalmente, Bordetella pertussis se dispone como células únicas o en pares. Su temperatura óptima de crecimiento es de 35 grados Celsius. Como ya se había mencionado, es una especie aerobia estricta, exigente y de lento desarrollo en medios de cultivo. En cuanto a pruebas bioquímicas, presenta positividad hacia las pruebas de catalasa y oxidasa y negatividad ante citrato, nitrato y urea. A continuación, se les va a explicar brevemente el mecanismo de patogenicidad. Bordetella pertussis es un patógeno respiratorio altamente contagioso, como ya lo habíamos comentado. Un niño infectado es capaz de contagiar del 80 al 100% de los contactos intradomiciliarios y del 50 al 80% de sus compañeros de clase. La transmisión es mediante secreciones que son expulsadas al exterior por vía respiratoria cuando alguien se encuentra en las etapas iniciales o posiblemente a través de portadores. De la misma forma, entra al cuerpo por la vía respiratoria. Una vez que el microorganismo entra al cuerpo, este se adhiere en la superficie de la tráquea y los bronquios para multiplicarse rápidamente e intervenir en la acción ciliar, que es el mecanismo por el cual los cilios pulmonares remueven microorganismos y otros residuos de las vías respiratorias, produciendo tos y linfocitosis. Los factores de virulencia que presenta son de adición. La hemaglutinina filamentosa y la pertactina son necesarias para anclarse a las membranas de las células ciliadas de la tráquea. La toxina pertussis se divide en dos subunidades, S2 y S3.
La subunidad S2 se une a la superficie de las células respiratorias y la subunidad S3 se une a la superficie de las células fagocíticas. Las fimbrias también ayudan a la fijación. También se tienen las toxinas toxina pertussis, adenilciclasa hemolicina, dermonecrótica, citotoxina traqueal y lipopolisacáridos que llevan a cabo funciones específicas como lesiones y muerte de las células respiratorias ciliadas. La obstrucción de los bronquiolos más pequeños por tapones de moco puede producir atelectasia y disminución de la oxigenación de la sangre. Existen también invasores secundarios como estafilococos o Haemophilus influenzae que pueden originar una neumonía bacteriana. Toma de muestra. La toma de muestra se hace utilizando hisopos nasofaringeos de puntas de dacrón o rayón con vainas de plástico. Estas son introducidos de forma horizontal a través de ambas narinas o cavidades nasales hasta que la punta del hisopo alcance la nasofaringe posterior. Se dejan colocados los hisopos y se rotan suavemente durante 30 segundos a 1 minuto de modo que recojan a los microorganismos. Existen otros tipos de hisopos, pero debido a la composición de sus materiales, estos pueden inhibir el cultivo. Otro método muy utilizado es la aspiración nasofaríngea, en la cual se introduce un tubo conectado a un frasco de aspiración. De igual forma, se introduce el tubo por la narina hasta la faringe posterior y se comienza a aspirar suavemente para poder extraer a los microorganismos y posteriormente ser aislados y cultivados. Una vez que se ha recolectado la muestra, los hisopos deberán ser colocados en tubos con un medio agar para transporte de Regan-Low, que contiene antibióticos que tienden a inhibir a los otros microorganismos que se encuentran presentes en la microbiota normal de la faringe. Cultivo. Bordetella pertussis es un microorganismo que exige medios enriquecidos como Bardet Gengo, que contiene penicilina como antibiótico. Aunque es más recomendable utilizar el medio de Regan-Low por el mayor tiempo de validez del producto, ya que contiene carbón vegetal complementado con sangre de equino, cefalexina y anfotericina B. El medio se debe incubar en aire a 35 grados Celsius y en una cámara humidificada durante 7 o 12 días. Las colonias aparecen usualmente a las 72 horas. Son pequeñas, brillantes, lisas, de bordes regulares, convexas y de un color perlado. Los microorganismos pueden ser identificados mediante una tinción de inmunofluorescencia o por aglutinación en portaobjetos con antisuero específico. Técnicas de laboratorio. Reacción en cadena de polimerasa PCR. Este es el método más sensible para la identificación de tosferina. El objetivo de la PCR es obtener un gran número de copias de un fragmento de DNA por amplificación, partiendo de una cantidad mínima como material de estudio. Tras la amplificación del material genético, resulta mucho más fácil identificar a Bordetella pertussis. Diagnóstico serológico. Esta prueba consiste en que la producción de anticuerpos IgA, IgG e IgM tienen lugar después de la exposición a Bordetella pertussis, y tales anticuerpos pueden ser detectados mediante un inmunoanálisis enzimático. Aunque estas pruebas son de poca ayuda diagnóstica en pacientes, ya que no se presenta un aumento de anticuerpos de aglutinación o precipitación, sino hasta la tercera semana de la enfermedad. Prueba de anticuerpo fluorescente directo. Esta prueba es muy útil para identificar a Bordetella pertussis después del cultivo en medios sólidos. Se puede utilizar un reactivo de anticuerpo fluorescente para examinar las muestras de los frotis nasofaríngeos. Sin embargo, se pueden presentar falsos positivos y falsos negativos, ya que la sensibilidad es de casi el 50%. Tratamiento.
Bordetella pertussis es susceptible a varios fármacos antimicrobianos. Los antibióticos pueden mejorar la evolución clínica y reducir la infectividad durante las fases precoces de la enfermedad. Los macrólidos como la eritromicina, acitromicina y claritromicina son eficaces para erradicar a los microorganismos. Los antibióticos son el tratamiento específico y en cuanto a su elección existe un consenso universal en el empleo de macrólidos. Bordetella pertussis sigue siendo altamente sensible a los macrólidos y las notificaciones de resistencia son muy raras.